Buenas noches, ya vamos a iniciar, entonces vamos a esperar un momento mientras se conectan más personas y ya daremos inicio. ¿Verdad? Hoy vamos a mirar Génesis capítulo 38 y vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho en estos días, es mirar a través de Génesis el Evangelio, cómo encontramos en Génesis el Evangelio. Entonces vamos a mirar nuevamente esto, entonces vamos a esperar un momento y ya nos vamos a iniciar, pero los que quieran ya pueden buscar Génesis capítulo 38. Vamos a leer la historia de los hijos de Judá, pero también aparece la historia de Tamar. ¿Sí? Vamos a mirar un momento. Génesis capítulo 38, y a través de Génesis 38 vamos a mirar cómo también la Biblia nos muestra el Evangelio a través de Judá, porque está la historia de los hijos de Judá, y cómo también al final Judá termina teniendo hijos con Tamar. Entonces, en esta historia, ¿dónde aparece el Evangelio? ¿Cómo podemos encontrar en esta historia de Judá con sus hijos, la muerte de sus hijos, y luego como Judá con Tamar, así teniendo hijos también, ¿dónde encontramos el Evangelio en esta historia? Pues vamos a leer desde el versículo 1. Voy a hacer la lectura, dice: Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llama Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Suá, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er, que es el primer hijo de Judá. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesit cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: Quédate, perdón, dice, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: No sea que muera él también con sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Entonces, hasta donde hemos leído, hasta el versículo 11, nos relata cómo Judá se casa, tiene 3 hijos, Er, Onán y Sela. Cada uno de estos 3 hijos tiene una historia, ¿sí?, que se relaciona. El primero muere, dice que a Dios no le agradó y Dios mató al primer hijo. Nosotros miramos en el versículo 3, dice: y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Ese es el primer hijo. En el versículo 7 dice: y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces, la Biblia nos muestra que Dios, mirando en este momento a Er, dice que a Dios le desagradó. Er fue malo delante de los ojos de ¿quién? De Dios. ¿Dios qué hizo? Dios mató a Er. Entonces, mirando esto, que había muerto Er, Tamar, la esposa de Er, no tenía entonces, quedó viuda, no tenía esposo. Judá, ¿qué dijo? Se va a casar entonces con Onán, el segundo hijo.
Onán entonces, así estando con Tamar, la Biblia dice que él no quería tener hijos con Tamar. Como Onán no quería tener hijos con Tamar, a Dios le desagradó. ¿Qué hizo? Lo mató. Queda un tercer hijo, Sela. Judá, ¿qué dijo? Ya han muerto dos de mis hijos. Sela también tiene que casarse ¿con quién? Con Tamar, y le dio miedo. Mi hijo puede morir. Entonces le dijo a Tamar, Tamar, vete a donde tu padre, cuando mi hijo, ¿sí?, crezca, entonces te vas a casar con él. Pero realmente él lo que no quiere es que se case con él, por eso manda a Tamar a donde su padre. Hasta ahí hemos leído hasta el versículo 11. Versículo 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebasó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Entonces, hay una razón muy fuerte para que Tamar engañe a su suegro. Normalmente no se nota, ¿sí?, por qué ella hizo así. ¿Por qué Tamar termina como vistiéndose o haciéndose pasar por una ramera para estar con Judá? ¿Por qué? Entonces las personas pueden pensar solamente porque no le querían dar a Sela por esposo. No. Tamar sabe que a través de Judá tiene que venir Cristo, la promesa. Tamar conoce la promesa de Dios. Entonces Tamar, por conocer la promesa de Dios, Tamar hace de esa forma, porque ella conoce el corazón de Dios. Las personas que no conocen el corazón de Dios, que no conocen la voluntad de Dios, cuando leen la Biblia, cuando miran la Biblia, se confunden, no entienden por qué la Biblia dice eso, por qué sucede así, por qué se hace así, no entienden. Jesús también le dijo un día a Pedro que tenía que lavarle los pies a los discípulos. Pedro dijo, no, a mí nunca me vas a lavar los pies. Jesús le dijo, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo, no, entonces tienes que lavarme no solamente los pies, sino los pies y la cabeza. Jesús le dijo, no, el que está limpio no necesita lavarse el cuerpo, sino solamente los pies. Pedro no entendía la voluntad de Jesús, no entendía la voluntad de Dios. Las personas que no entienden la voluntad de Dios, el corazón de Dios, quieren hacer algo diferente, porque no entienden. Judá está impidiendo que Tamar tenga hijos. Judá está impidiendo, está obstaculizando el camino que Dios ya trazó, la voluntad de Dios. Él tiene que darle a Tamar a Sela para que siga por Judá, siga la descendencia
de Judá va a salir Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 14 explica eso. De la tribu de Judá sale Cristo. El primer hijo de Judá, fue malo delante de los ojos de Dios, Dios lo mató. El segundo hijo no quiso tener hijos, ¿sí? Cuando nosotros miramos la Biblia, dice, momento, el versículo 7, eso es Génesis 38, 7, dice que fue desagradable delante de Dios, ¿quién? Por ser desagradable delante de Dios, por hacer lo malo delante de Dios, ¿Dios qué hizo? Lo mató. Onán igualmente hizo lo malo delante de los ojos de Dios y no quería tener hijos con Judá. Perdón, Onán no quería tener hijos con Tamar, ¿sí? El segundo hijo de Judá, Onán, no quiere tener hijos con Tamar. Ya el primero, muere. Entonces Tamar queda viuda. El que sigue, el segundo hijo, que es Onán, tiene que tener hijos ¿con quién? Con Tamar, pero no quiere. ¿Dios qué hace? Dios lo mata. Judá mirando, ya murieron 2 hijos con esta mujer, ahora queda mi tercer hijo, ya está creciendo, me va a tocar entregar mi hijo también a Tamar, mi hijo Sela, el menor, yo no quiero que muera. Entonces, ¿qué hizo? Despide a Tamar. Tamar, vete donde tu padre. Cuando Sela esté grande, entonces él va a ser tu esposo. Pero él lo que no quiere es que Sela sea el esposo de quién? De Tamar. No quiere, ¿sí? Él no quiere. Entonces, nosotros miramos la Biblia nos va a mostrar claramente, ¿sí? El corazón de Dios. Con el primer hijo, Dios, ¿qué estaba? Enojado, lo mató a Segundo hijo, Onán, Dios, ¿cómo estaba? Enojado. No quería tener hijos con Tamar. No quería. Entonces, no va a seguir la descendencia de Judá. Si el primer hijo, ¿sí? Dios mismo lo quitó porque era desagradable delante de Dios, para que siga la descendencia de Judá, el segundo hijo, que es Onán, tiene que tener hijos con Tamar, el segundo. Pero el segundo tampoco quiere. ¿Dios qué hace? Dios mata el segundo hijo de Judá. Judá ve, me queda solamente Sela. Me queda solamente un hijo de 3 hijos. Con Tamar han muerto 2 hijos, pero no es por Tamar. Es por el corazón de los 2 hijos de Judá que están de forma que contraria a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Que es una voluntad que contraria. Hicieron lo malo delante de Dios. Pero cuando nosotros miramos, ¿qué es hacer lo malo delante de Dios? En este momento, ¿qué fue lo malo que hizo el segundo hijo, Onán? No quiso tener hijo ¿con quién? Con Tamar. Esa es la maldad de Onán. Onán no quiere tener hijos con Tamar. Entonces, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que Tamar tenga hijos. Esa es la voluntad de Dios. Que Tamar tenga hijos. Pero claramente la Biblia nos muestra que Onán no quiere tener hijos con Tamar. Onán no quiere. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios, niega a Tamar hijos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Tamar tenga hijos. Esa es la voluntad de Dios. El primer hijo, está en contra de esa voluntad, Dios mata a
Segundo hijo está en contra de la voluntad de Dios. Dios mata a Onán. Queda el hijo menor, Sela. Judá sabe, si mi hijo no está conforme a la voluntad de Dios, va a morir Sela también. Él tiene miedo. Eso es lo que dice el versículo 11. Judá tiene miedo y dice, mi hijo también va a morir. No le voy a dar a mi hijo, ¿a quién? A Tamar, porque él piensa que el problema está en Tamar. Y el problema no está en Tamar. La maldad que dice aquí la Biblia no está en Tamar. La maldad delante de Dios estaba en Er, por eso Dios mató a Er. Después la maldad está en el segundo hijo de Judá, que es Onán, y por eso Dios también lo mata. Y queda Sela. Judá sabe, mi tercer hijo también tengo que darlo por marido, por esposo, a Tamar. Pero yo no quiero que muera. Entonces, ¿qué hizo? Despide ¿a quién? Despide a Tamar. Tamar, ves donde tu padre, cuando Sela crezca, entonces te lo voy a dar por esposo. Pero Tamar sabe, Sela ya creció. Y Judá no quiere dar a Sela por esposo ¿a quién? A Tamar, pero Tamar conoce la voluntad de Dios. La promesa, la promesa de Dios es por medio de Judá tiene que venir Cristo, ¿sí? ¿Hasta dónde vamos? Vamos a mirar un momento Hebreos capítulo 7, versículo 14, ¿sí? Para poder comprender qué sabía Tamar, la voluntad de Dios. Por eso Tamar, al conocer la voluntad de Dios, Tamar avanza por seguir la voluntad de Dios. Tamar no avanza humanamente, porque conoce el corazón de quién conoce Tamar, el corazón de Dios. Por Judá, ¿quién va a venir por Judá? Cristo. Por la tribu de Judá. Nosotros leemos Hebreos capítulo 7, que habla de la genealogía, aquí habla de Melquisedec, y habla de que Cristo tiene que venir por el orden de Melquisedec, por ese orden de Melquisedec que es un sacerdocio eterno. Melquisedec es un sacerdote eterno, sacerdote y rey. Entonces, para que Cristo venga como sacerdote eterno también, tiene que ser sacerdote y rey. Eso es por la línea de Melquisedec, porque por la línea de Aarón son hombres. Por la línea de Melquisedec no es un sacerdocio humano, es un sacerdocio divino. La genealogía es diferente, no es igual. Entonces vamos a mirar el versículo 14, dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. ¿De dónde viene Cristo? De la tribu de Judá. Pero ¿qué ocurre? Que si viniendo Cristo de la tribu de Judá, el primer hijo de Judá, está en contra de la voluntad de Dios. Dios lo mata. Segundo hijo es Onán, segundo hijo de Judá. Por ahí tiene que venir ¿quién? Cristo. Bíblicamente esa es la línea por donde va a nacer Cristo. El primer hijo Dios lo mata porque tiene un corazón contrario a la voluntad de Dios. El segundo hijo, Onán, Dios también lo mata porque no quiere tener hijos con Tamar. Entonces la voluntad de Dios es que Tamar tenga hijos, siga la línea porque a través de esa línea va a venir ¿quién? Va a venir Cristo. Pero como está en contra de la voluntad de Dios, es como estar en contra de ¿quién? De Cristo. Por Judá va a venir Cristo. Pero estos dos hijos de Judá están en contra de la voluntad de Dios, están en contra de Cristo. Dios mismo los mata. Eso es Génesis capítulo 38. Todos aquellos que están en contra de Cristo reciben la muerte. En contra de Cristo, en contra de la voluntad de Dios. Ellos están en contra de la voluntad de Dios. ¿Dios qué hace? Los mata. Entonces, Cristo tiene que venir por la línea de Judá, de la tribu de Judá. Ahí viene el sacerdocio de Cristo, un sacerdocio eterno de acuerdo al orden de Melquisedec. Queda un hijo para que siga la línea de Judá, para que venga Cristo, queda Sela, el tercer hijo, el menor.
Judá no quiere entregar su hijo a Tamar. Judá aquí está deteniendo la voluntad de Dios, oponiéndose a la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero Tamar sabe, de Judá tiene que nacer, ¿sí? Un hijo, y de ese hijo de Judá, por la línea o de los hijos de Judá, por los hijos de la línea de Judá, va a venir Cristo. Pero si Judá está en contra, no quiere dar a Sela, entonces directamente de Judá va a venir la línea para que nazca Cristo. Tamar sabe, tiene que seguir la línea de Judá, sea por sus hijos o sea por él, pero no se puede quedar esto como obstaculizado, no puede detenerse la voluntad de Dios. Los hombres no pueden detener a Dios, no pueden detener la voluntad de Dios. Tamar, sabiendo la voluntad de Dios, ¿qué hace? Se hace pasar por una mujer ramera. ¿Y con quién se acuesta? Con Judá. Con Judá. Porque ella sabe cuál es el corazón de Dios. De la descendencia de Judá va a venir ¿quién? Cristo. Ya eso estaba estipulado. Tamar tiene exactamente la voluntad de Dios en su corazón. Entonces, mirando Hebreos 7:14 dice: porque manifiesto es que nuestro Señor, está hablando de Cristo, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Por eso el sacerdocio de Judá, por la línea de Judá, es el sacerdocio de Melquisedec. Un sacerdocio eterno. No es de acuerdo a la ley. El sacerdocio por el cual nosotros somos limpios de pecado es de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec. El versículo 15 dice: y esto es aún más manifiesto, dice, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. ¿Qué dice? Queda abrogado. ¿Qué queda abrogado? El mandamiento anterior es el antiguo pacto, la ley. Queda abrogado. Se elimina. Muchos no aceptan que la ley se acaba con Cristo. No lo aceptan. ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Que la ley sigue, que hay que cumplir los mandamientos. Claro, si están creyendo a Moisés y a los mandamientos, pues para ellos sigue porque se quedaron en Moisés, se quedaron en el monte Sinaí. No llegan a la cruz, allá no llegan. Claro, quien no tiene un Salvador se queda con la ley, porque no tiene Salvador. Aquellos que no tienen Salvador se quedan con la ley porque no tienen nada más. No tienen otra cosa, no tienen otra salvación sino la ley. Pero aquellos que tienen Salvador no son salvos por la ley. Somos salvos ¿por quién? Por Cristo. Por eso dice que Cristo es hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un sacerdote eterno. Por eso cuando Jesús muere en la cruz y derrama su sangre, Él está muriendo como un cordero eterno en la cruz. Él es un cordero eterno. La paga del pecado de la muerte, Él muere como un cordero eterno y un cordero perfecto. Eterno y perfecto. Por eso, esa sangre que derrama Cristo en la cruz va a perdonar el pecado de todos los hombres de forma perfecta y eterna. Pero Él también, ¿cómo va? Como un cordero y al mismo tiempo como un sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Por eso Él es el sumo sacerdote
rey y sacerdote, y al mismo tiempo, que es rey y sacerdote según el orden de Melquisedec por la tribu de Judá, al mismo tiempo es la ofrenda. Es sacerdote eterno y perfecto y al mismo tiempo ofrenda perfecta y eterna al mismo tiempo. Por eso es un sacrificio perfecto. La ley, ¿por qué queda abrogada? En el versículo 18, Hebreos 7, 18 dice, la ley queda abrogada. Significa, ahí termina la ley. No sigue, ahí termina. ¿Por qué? Llega otra ley nueva. Está el primer pacto y el segundo pacto. ¿Hasta qué punto tiene vigencia el primer pacto, los mandamientos? Los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, ¿hasta dónde tienen vigencia? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde? Hasta Cristo. Porque Cristo es el nuevo pacto. El primer pacto, para el perdón del pecado mueren animales que ofrecen hombres que también tienen debilidad y que tienen pecado y que necesitan continuamente hacer sacrificios porque esos animales no son una ofrenda perfecta ni una ofrenda eterna. Son animales y esa muerte solamente limpia el pecado por un día, en el caso cuando se ofrecen por sacerdotes, y perdonan el pecado por un año si se ofrece por un sumo sacerdote. Pero es algo que hay que repetir, repetir y repetir. Cada muerte de esos animales limpiaba el pecado de forma temporal. Y los mismos sacerdotes eran hombres, por eso morían y tenía que venir otro sacerdote. Eso es el sacerdocio por la línea de Aarón. Por la línea de Aarón, la línea sacerdotal ¿de qué? De Leví. Ya antes miramos eso, ¿sí? La línea de Leví, de ahí salen los sacerdotes de acuerdo a la ley. Pero cuando miramos el nuevo pacto, Hebreos capítulo 7, versículo 18, Hebreos 7, 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior. La ley, los 10 mandamientos quedan ¿qué? Abrogados. Ya no tienen vigencia. Hasta ahí llegan. Dios quita la ley de los 10 mandamientos, ya lo quita, ya eso no tiene vigencia, la quita para establecer una nueva ley, que es el nuevo pacto. La ley de Aarón la quita, eso queda abrogado. Se quita. ¿Con quién? Con Cristo, que es el nuevo pacto. La ley que vino por medio de Aarón, la línea sacerdotal de Aarón, por Moisés, esa línea sacerdotal de Aarón llega hasta Cristo, no sigue. Porque en Cristo se establece un nuevo sacerdocio, de acuerdo al orden de Melquisedec, es una nueva ley, eso se llama el nuevo pacto. Ese nuevo pacto se cumple en la cruz. Ahí se cumple. ¿Dónde? En la cruz. Ahí se cumple el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Eso es el nuevo pacto. Por eso Juan el Bautista, siendo también sumo sacerdote de acuerdo ¿a qué? A la línea de Aarón. Por esa línea, él es sumo sacerdote por la línea de Abías, que son los sumos sacerdotes. Eso es, cuando nosotros miramos, ¿sí? Bíblicamente, la Biblia muestra quiénes eran los sacerdotes, quiénes eran los sumos sacerdotes. Por eso Juan el Bautista es hijo de un sumo sacerdote, Zacarías. Entonces él siendo hijo de ese sumo sacerdote Zacarías, Juan el Bautista también, eso se hereda, se convierte también ¿en qué? En un sumo
sacerdote. Por eso Juan el Bautista, cuando se encuentra con Jesús en el río Jordán, Jesús le dice, bautízame, y él no entiende. Él no entiende por qué. Los hombres no entienden la voluntad de Dios. Los hombres por sí mismos no entienden el corazón de Dios. Jesús dijo, bautízame, es necesario que me bautices para que se cumpla toda justicia. Toda justicia. Cuando Juan el Bautista entiende que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por eso. Yo soy el sacerdote, Él es el Cordero de Dios, por eso el sacerdote tiene que imponer sus manos encima del Cordero para traspasar el pecado del mundo al Cordero. Pero por la ley, no se puede limpiar el pecado de forma eterna. Por la ley no se puede. Por eso, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Lucas capítulo 17, versículo 17. ¿Sí? Vamos a mirar un momento, porque ahí entendemos las dos líneas sacerdotales, hasta dónde llega una y dónde sigue la otra. Dónde termina una y sigue la otra, ¿sí? Entonces, nosotros leemos Lucas capítulo 17. Lucas 17, 17. Vamos a mirar un momento. ¿Hasta dónde dice la Biblia que llega? No, perdón, estoy confundiendo el versículo. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Si alguien recuerda, 16, 16, gracias, me ayudaron ya. Le iba a pedir ayuda, pero me ayudaron antes, están atentos. Es Lucas 16, 16, estaba confundiendo la cita bíblica. Lucas capítulo 16, versículo 16. Ese es el versículo, gracias. Lucas 16, 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Dice hasta Juan, ese es el punto, hasta ahí llega la ley. De esos 10 mandamientos que no pueden limpiar el pecado de forma eterna, ¿hasta dónde llega? Dice que hasta Juan, hasta ahí llega, hasta Juan. Esa línea de Aarón llega hasta Juan. No sigue. La Biblia no dice que los 10 mandamientos siguen. La Biblia no dice que la ley sigue, que hay que seguir cumpliendo el día de reposo, que hay que seguir cumpliendo fiestas, que hay que seguir vistiéndose de cierta forma, que hay que sembrar de cierta forma. No. Ahí no dice así. Dice claramente, la ley y los profetas eran hasta dónde? Hasta Juan, hasta ahí llega. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y los sumos sacerdotes de la línea de Aarón son hombres que también tienen que ofrecer sacrificios por el pecado de ellos mismos y también por el pecado del pueblo. Pero no se puede limpiar el pecado de forma eterna por los sacrificios, por los sacerdotes de la línea de Aarón. El pecado no se limpia de forma eterna, siempre de forma temporal. Pero la voluntad de Dios es 100% limpiar a todos los hombres de pecado. Pero para eso se necesita una ley nueva, porque la primera ley de los 10 mandamientos, el hombre no puede ser limpio del pecado con los 10 mandamientos, no puede. No hay forma de ser limpio de pecado con el antiguo pacto. Con el tabernáculo, el modelo que Moisés construye, que Dios le muestra en el monte Sinaí, en esos 40 días le muestra el tabernáculo, el modelo y todo cómo se hace para limpiar el pecado. Todo lo que se hace ahí es una sombra de un tabernáculo del cielo que tiene un sacerdote, un sumo sacerdote eterno. Lo de acá en la tierra es un modelo, ¿sí? Aquí este modelo es el primer pacto. Este modelo de los 10 mandamientos y el tabernáculo que se hizo acá es un modelo. La Biblia dice que es un modelo. Pero en el cielo, la Biblia nos muestra que hay un tabernáculo hecho por Dios. Dice, no por los hombres. El tabernáculo real. Entonces, asimismo, allá en el cielo, ¿qué hay entonces? Un sumo sacerdote.
eterno, perfecto. Pero ¿qué se necesita? Una ofrenda perfecta y eterna. Porque por la ley, el primer pacto, no hay una ofrenda perfecta ni eterna. No hay sacerdotes ni perfectos ni eternos. No hay. Entonces la Biblia nos explica, Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran ¿hasta dónde? Hasta Juan. Hasta ahí llega la ley y los profetas. Hasta Juan el Bautista, hasta ahí llegan. Pero Juan el Bautista no entiende, pero cuando él mira, yo soy también sumo sacerdote. Pero él espera al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando él descubre, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que él testifica cuando él por fin entiende quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 29, él le dice a la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque él ya ve a Jesús. Él es sumo sacerdote, él sabe. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabe, los corderos, para ser sacrificados, primero tienen que recibir el pecado. Él sabe, yo soy el sumo sacerdote que Dios puso para dar testimonio de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía que dar testimonio de la luz. Para eso fue establecido Juan el Bautista, Juan capítulo 1. Tenía que abrir camino. Cuando Juan el Bautista entiende, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Yo soy sacerdote y profeta. Por eso Él dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él, como sumo sacerdote, cuando bautizó a Jesús, cuando pone sus manos encima de Jesús, Él sabe, mis manos, así cuando son puestas encima de la cabeza de Jesucristo, Jesucristo es el Cordero de Dios, yo represento al mundo entero. Juan el Bautista representa al mundo entero. Entonces el pecado del mundo, por el sumo sacerdote Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista impone sus manos sobre Jesucristo, bautizándolo, él es sumo sacerdote, porque su padre Zacarías es sumo sacerdote por la línea de Abías. Él es sumo sacerdote y es profeta. Cuando Juan el Bautista impone sus manos sobre Jesucristo, cuando él logra entender, Dios le da la gracia y él entiende. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él entiende, el pecado del mundo pasó al Cordero de Dios que es Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya el Cordero tiene el pecado. Jesucristo nació sin pecado, pero ¿dónde recibe Jesucristo el pecado? Mateo capítulo 3. Cuando Juan el Bautista, el sumo sacerdote, bautiza a Jesús o impone sus manos sobre el Cordero de Dios en el bautismo, en el Jordán, ahí el sumo sacerdote, Juan el Bautista, pone sus manos encima del Cordero de Dios. Ahí se pasa el pecado. Pueden leer Levíticos capítulo 1, cómo se pasa el pecado del sacerdote al animal que va a ser sacrificado, al Cordero, imponiendo las manos. Así enseña la Biblia. Cómo se pasa el pecado del sumo sacerdote al Cordero que va a ser sacrificado por el pueblo. El sumo sacerdote tiene que poner las manos encima de la cabeza del Cordero. Jesús nació sin pecado. Él nace sin pecado. ¿Qué ocurre en el nacimiento de Cristo? Tal cual como aparece acá en Melquisedec. No tiene una línea humana. Por eso cuando el ángel le habla a María que va a tener un hijo, por obra y gracia del Espíritu Santo, María dice, pero ¿cómo? Si yo no he estado con ningún varón, ¿cómo voy a tener un hijo? El ángel le dice, María, no te preocupes. Dios va a hacer que tú tengas un hijo. Dios se va a encargar de eso, tú no te preocupes. Eso es la obra de Dios. El Mesías, el Cordero de Dios, van a ser por la voluntad de Dios. No hay intervención de hombre. Por eso tiene que ser de acuerdo al orden de Melquisedec, un sacerdote, un sumo sacerdote eterno. Porque si Jesús nace de un hombre, nace de la línea
de Adán. Entonces nace como un hombre normal. Pero él nace sin pecado. Nace de María, pero aunque nace de María, ¿quién se encarga de todo ese proceso de que María quede embarazada? La Biblia dice Dios mismo. Es la obra de Dios, la voluntad de Dios. Por eso María no entiende, pero dice, bueno, si Dios dice así, eso es Dios. Yo no entiendo, yo no puedo aceptar, pero si Dios dice, eso es la verdad. Ella aceptó que se haga tu voluntad con tu sierva. Entonces, para que sea de esa forma, tiene que ser de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces, es verdadero hombre, verdadero Dios. Porque así enseña la Biblia. Tiene que ser así. Tiene que nacer como hombre, pero al mismo tiempo, ¿quién es? Dios, ¿sí? Eso lo miramos en el libro de Isaías, está la profecía que tiene que venir como hombre y como Dios al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Todos los que vienen por la línea de Aarón mueren. Todos. Todos mueren. No pueden continuar, no es un sacerdocio eterno. Pero por la línea de Judá van a ser el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo y van a ser un sumo sacerdote eterno. ¿Por qué línea? Por la línea de Judá. Por ahí tiene que nacer. Por eso la Biblia nos dice claramente en Lucas 16, la ley y los profetas hasta dónde llegan, hasta Juan, llegan, hasta ahí llegan. ¿Por qué? Desde ahí en adelante, ¿qué empieza? Cuando Jesús tiene el pecado del mundo, Juan el Bautista testifica, he aquí el Cordero de Dios. Ya hay el Cordero de Dios. Si está el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, el Cordero eterno, ¿qué falta? Un sacerdote eterno. Está el Cordero de Dios que es Jesucristo. ¿Qué falta? El sacerdote eterno y perfecto. Por eso Él mismo es la ofrenda perfecta, la ofrenda eterna y el sumo sacerdote eterno y perfecto. Por eso la salvación es una obra 100% de Dios, por la línea de Melquisedec. O sea, la cruz nos está enseñando una salvación perfecta, una salvación eterna. La sangre de Cristo es la sangre del Cordero de Dios que nos limpia de forma eterna. La muerte de Cristo en la cruz es el sacrificio hecho por un sumo sacerdote llamado Jesucristo. Es sumo sacerdote haciendo un sacrificio en la cruz. Es el sacerdote y la ofrenda al mismo tiempo. Eso no se puede como concebir fácilmente. ¿Cómo? En el antiguo pacto, la ofrenda es una y el sacerdote es otro. En el antiguo pacto, la ofrenda es una y el sumo sacerdote otro. Tanto ofrenda y sacerdote y sumo sacerdote son diferentes. Son diferentes. En el nuevo pacto, en la gracia, el Cordero de Dios y el sumo sacerdote son el mismo. Eso es el nuevo pacto, es algo perfecto. La ofrenda y el sumo sacerdote son el mismo. La ofrenda perfecta, el sumo, porque eso es de acuerdo al orden de quién? De Melquisedec. Eso es Dios. Es Dios. Es un sacrificio eterno, un único sacrificio, único, uno solo, no más. No más. Una sola ofrenda, un solo sacerdote. En la ley son muchas ofrendas, muchísimas ofrendas, muchísimos sacerdotes. Tienen una genealogía humana, tienen padre, tienen madre. Por el orden de Melquisedec no hay padre y madre. Es un sacerdote eterno.
sin principio ni fin. Eso es Jesucristo. Entonces nos miramos, el antiguo pacto y el nuevo pacto son muy diferentes. Son muy diferentes. Por eso aquellos que todavía están cumpliendo los mandamientos, que cumpliendo la ley, ¿por qué? No conocen bíblicamente, no han descubierto bíblicamente cómo se limpia el pecado de forma eterna. Solamente conocen el antiguo pacto y en el antiguo pacto siguen siendo pecadores. En el antiguo pacto todos son pecadores, en el antiguo pacto, en los mandamientos. Pero cuando nosotros pasamos al nuevo pacto, que es Lucas capítulo 16, la siguiente parte. La ley y los profetas llegan hasta Juan el Bautista, hasta Juan. Algunos llegaron hasta Juan, hasta ahí llegaron. Y no han pasado, se quedaron ahí, hasta Juan. Pero ¿qué dice la Biblia? Desde entonces, ¿qué ocurrió? Desde entonces, el reino de Dios es anunciado, el Evangelio, y todos se esfuerzan por entrar en él. De ahí vino el reino de Dios, la gracia, el nuevo pacto, porque Cristo es el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista puede decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque él ya, ¿qué puede decir? Los corderos de aquí hacia atrás, ninguno limpia el pecado, ninguno de forma eterna, ninguno. De aquí hacia atrás, ningún sacerdote por la línea de Aarón limpia el pecado. Ningún sumo sacerdote de aquí hacia atrás limpia el pecado. Ninguno de forma eterna. Solamente de forma temporal. Es una sombra. Pero de ahí en adelante, cuando el Cordero de Dios recibe el pecado del mundo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan el Bautista sabe, Él es el Cordero de Dios, Él tiene el pecado del mundo. Él sabe, ahora tiene que ocurrir un sacrificio. Y ese sacrificio va a limpiar el pecado de forma eterna. Desde ahí en adelante se anuncia que el reino de Dios. Porque al cielo no se puede ir con pecado. Pero el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Limpia el pecado una vez y para siempre. Entonces, Cristo es el nuevo pacto. Esa sangre de Cristo vertida en la cruz es lo que limpia el pecado de forma eterna. En el antiguo pacto, en los mandamientos, todos son pecadores. En el nuevo pacto, en la gracia, en la sangre de Cristo, somos justos por la ofrenda perfecta del Cordero de Dios, por Jesucristo. Porque ese sacrificio es según el orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno. Una sola ofrenda que nos limpia el pecado por la eternidad. Así nos muestra la Biblia, de esa forma. ¿Sí? Por eso, ¿quién conocía la voluntad de Dios? Como dice Hebreos 7:14. ¿Quién conocía que de Judá tenía que venir Cristo, el Cordero de Dios? Tamar sabía, Tamar sabía. Entonces, no quiso, Dios lo mató. Onán no quiso, Dios lo mató. ¿La voluntad de Dios cuál es? Sí o sí, de Judá tiene que venir Cristo, el Cordero de Dios, el sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, el sumo sacerdote Jesucristo. De acuerdo al orden de Melquisedec, va a venir por medio de ¿quién? De Judá, que era Sela, el tercer hijo de Judá, pero Judá no le quiere dar ese hijo a Tamar. Tamar sabe, los hombres no pueden detener la voluntad de Dios. El corazón de Dios no se puede detener. Entonces, ella, aún vistiéndose, aún pasándose por ramera, se acuesta con Judá. ¿Qué tienen? La descendencia por la que va a salir Jesucristo. ¿A través de quién? De Tamar. Tamar sabía la voluntad de Dios. Tamar sabía el corazón de Dios. Ella sabía, por eso ella que sigue la voluntad y el corazón de Dios. Aquí dice claramente, Hebreos 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. De esa tribu no se habló del sacerdocio, sino el sacerdocio que se había hablado antes era
de acuerdo a Aarón, porque era el sacerdocio levítico. Pero Cristo tenía que venir de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque no es el sacerdocio levítico, es el sacerdocio de acuerdo a Melquisedec, sumo sacerdote eterno y perfecto. Versículo 16 dice, el 15, perdón, dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ese es el orden de Melquisedec, sacerdotes eternos, sumos sacerdotes eternos. ¿Quién es? Cristo. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento. Ahí finaliza. Se quita el primer pacto, los 10 mandamientos y todo lo que habla de acuerdo al sacrificio del pecado conforme al modelo, al tabernáculo que vio Moisés en el monte Sinaí. Eso se quita, se elimina. ¿Por qué? Porque para establecer el nuevo pacto hay que quitar el primero. Porque ¿cómo va a establecer el segundo pacto, la nueva ley, la ley de la gracia si está la primera todavía? No se puede. Tiene que quitar los sacerdotes que son débiles, los sacerdotes que mueren, los sacerdotes que tienen que ofrecer sacrificios por ellos mismos y por el pueblo. Tiene que quitarlos para establecer el sumo sacerdote eterno. Tiene que quitar las ofrendas que no son eternas. Tiene que quitar las ofrendas que no son perfectas para establecer la ofrenda eterna y la ofrenda perfecta. Tiene que quitarlas, porque si no las quita, ¿cómo? ¿Cómo se va a establecer el nuevo pacto si no se quita el primero? ¿De qué forma? Por eso aquí dice claramente, queda pues abrogado el mandamiento anterior, queda abrogado, se quita, se elimina. Eso dice Hebreos capítulo 7, versículo 18. Dios tiene que quitar el primer pacto para establecer el segundo, porque si no quita el primero no puede establecer el segundo. Si no, la Biblia no hablaría de Cristo como el Cordero de Dios y como ese sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, que se ofrece una vez y para siempre para limpiar el pecado de todos los hombres de forma eterna y de forma perfecta. Si no se quita el primero, si no se abroga el primer pacto, la Biblia hablaría todavía, cumplan los mandamientos y se van para el cielo. La Biblia no dice eso. Lucas 16, 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, hasta ahí, hasta Juan el Bautista. Hasta ahí llega la línea de los sacerdotes y sumos sacerdotes de acuerdo a Aarón. Hasta ahí. Pero como viene Cristo, que es el sumo sacerdote por la línea de Melquisedec, él establece el nuevo pacto. Y cuando establece el nuevo pacto, ya el primero queda abolido, lo quita, le pone fin a ese primer pacto e inicia el nuevo pacto. Y eso es lo que permanece para siempre, el nuevo pacto. Eso es eterno, el nuevo pacto. Pero para establecer el nuevo pacto tiene que quitar el primero. Eso es lo que dice Hebreos 7, 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque no limpia el pecado de forma eterna. Después dice, en el versículo, vamos a mirar un momento, 22, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable es, eso no cambia. Cuando se establece el nuevo pacto, el pacto de la gracia, eso es inmutable. Eso no lo va a cambiar nadie por la eternidad porque fue un solo sacrificio de forma eterna para limpiarnos del pecado eternamente. ¿Sí? Entonces vamos a regresar, ya mirando eso, que por Judá tiene que venir Cristo,
Ah, ya entendemos. Por eso Tamar hizo como hizo. ¿Por qué? Él está en contra de la voluntad de Dios. Dios lo mata. Onán, y son hijos de Judá, y por Judá va a venir Cristo. El segundo hijo está en contra de la voluntad de Dios, no quiere tener hijos con Tamar, Dios lo mata. Queda Sela. Judá tiene miedo. Mi hijo también va a morir. Entonces no quiere dar a su hijo a Tamar, pero Tamar sabe, por Judá, por Judá tiene que nacer, por esa descendencia tiene que nacer Cristo, el sumo sacerdote eterno, por la línea de Judá, que son dos pactos. El pacto en Moisés, los 10 mandamientos y el tabernáculo, y el pacto en Melquisedec, el sumo sacerdote que bendice a Abraham, al padre de la fe. Así aparece en la Biblia. Ese rey sumo sacerdote, Melquisedec, se encuentra con Abraham, con el padre de la fe. Eso es el nuevo pacto. Algunos se quedaron solamente siguiendo el primer pacto. Ahí son todos pecadores. Porque por la ley no podemos ser limpios del pecado, sino que por la ley los hombres quedan condenados como pecadores. Porque la ley exige cumplimiento, pero los hombres no pueden cumplir la ley de forma perfecta, como la ley exige el cumplimiento de la ley, y de forma continua. No se puede fallar un solo mandamiento, hay que cumplirlos todos y hay que cumplirlos de forma completa. No es cumplir solamente un mandamiento, hay que cumplirlos todos y todos de forma continua. No es que fallo uno y cumplo otro y fallo uno, no, eso no es la ley. La ley exige un cumplimiento continuo y total. Por eso, de esa forma, quedamos condenados como pecadores todos. Por eso Dios establece el nuevo pacto, es Jesucristo como el sumo sacerdote, como Melquisedec, que va a ofrecer un sacrificio eterno para limpiar el pecado de todos los hombres. Eso se llama el nuevo pacto. Pero eso es por la línea de Judá, la tribu de Judá. Por la línea de Leví vienen los sacerdotes y sumos sacerdotes humanamente. El modelo. Por Melquisedec, el sumo sacerdote que bendijo a Abraham, por esa línea viene Cristo, sumo sacerdote eterno, por la línea de Judá. Hay dos líneas. ¿Dónde somos limpios de pecado? A través del sacerdocio de acuerdo a Melquisedec, el sacerdote eterno que limpia el pecado de forma eterna, por medio de un sacerdote perfecto y eterno. Ahí somos justos por la sangre del Cordero de Dios. Por la ofrenda perfecta somos justos de forma eterna, limpios de pecado de forma eterna, no por nosotros, no porque no fallemos, no porque no nos equivoquemos, no por eso. Fallamos, nos equivocamos, pero el sumo sacerdote Jesucristo ofreció un sacrificio eterno y perfecto en la cruz. Ahí nos limpió de forma eterna porque es el sumo sacerdote eterno que hizo un sacrificio eterno, el sacrificio de sí mismo. Es el sumo sacerdote y la ofrenda eterna al mismo tiempo. Es algo perfecto y eterno. Por eso somos justos de forma eterna. Somos limpios del pecado de forma eterna, pero por la sangre de Cristo, no por nosotros. No hicimos nada. Todo lo hizo el sumo sacerdote y todo lo hizo a través de esa ofrenda. No más. Fue el sumo sacerdote y es la ofrenda la que nos limpió. Nosotros no hicimos nada. A través de ese sacrificio, fue un sacrificio por nosotros, pero nosotros no hicimos nada. Todo lo hizo el sumo sacerdote y la ofrenda perfecta. La ofrenda perfecta recibe todo el pecado del mundo, Jesucristo, el Cordero de Dios, Juan 1:29, y el sumo sacerdote Jesucristo ofrece un sacrificio eterno y perfecto. Por eso podemos decir que somos justos de forma eterna y de forma perfecta, no por nosotros.
Eso se ofreció por nosotros. La ofrenda perfecta se ofrece por nosotros. El Cordero de Dios se ofrece por nosotros. El sumo sacerdote, Jesucristo, ofrece el sacrificio perfecto. Todo se hace para nosotros, pero nosotros no hacemos nada. Somos limpiados del pecado. Él nos amó, Él nos buscó, Él nos rescató, Él nos lavó del pecado, Él nos amó. Eso es Apocalipsis 1:5. Ahora, cuando leemos Apocalipsis 1:6, dice que nos hizo sacerdotes y reyes. ¿De acuerdo a la ley? No. Sacerdotes y reyes, de acuerdo al orden de Melquisedec, somos limpios de pecado de forma eterna. En la ley, en el primer pacto, todos los que servían, los que ministraban, no podían ser limpios de forma eterna del pecado. Pero en el nuevo pacto, a través de Cristo, somos justos, somos santos. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿De qué orden? Del orden de Melquisedec. Somos justos y santos. No por nosotros, por Él. Por Él. Justos y santos. ¿Sí? Entonces voy a seguir leyendo. Génesis capítulo 38. En el versículo 18 dice: Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. ¿Por qué Tamar hizo así? Génesis 38, 18. ¿Por qué Tamar se hace pasar por una ramera? ¿Por qué Tamar se acuesta con Judá? ¿Por qué? Tamar sabía la voluntad de Dios. ¿Por qué le pide una señal? Tamar sabe. Si ellos no conocen el corazón de Dios, si no conocen la voluntad de Dios, me van a matar. Aún yo estoy siguiendo la voluntad de Dios, pero me van a matar a mí. Aunque estoy haciendo la voluntad de Dios, aunque no estoy en contra de Dios, aunque estoy siguiendo el camino de Dios, me van a matar. Porque los hombres no entienden el camino de Dios, no entienden la voluntad de Dios. Y al que sigue el camino de Dios y la voluntad de Dios, lo miran como un falso, como un mentiroso. Va a ser mirada como una mujer cualquiera. Pero no es una mujer cualquiera, es una mujer de la fe. Pero humanamente no se ve. ¿Cómo? ¿Cómo esta mujer va a ser la mujer de la fe? ¿Cómo? Miren lo que hizo. Ella sabe. Pero ella solamente confía en la voluntad de Dios. Solamente confía en el corazón de Dios. ¿Qué hace? Aún de esa forma, como disfrazándose, como engañando. Esa es la voluntad de Dios. Yo voy a seguir en este mundo la voluntad de Dios. Así los hombres no entiendan. Yo voy a seguir el camino y el corazón de Dios. No más. Entonces ella hizo así, pero pidió una señal. Ella pidió una señal. Luego el versículo 19 dice, luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacádmela y sea quemada. ¿Qué dice Judá? Hay que matarla, hay que quemarla, ¿sí? Eso dice Judá.
Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. La van a matar. Pero ella dice, no hay problema. Del hombre que yo estoy encinta, son estas cosas. Lleven esto a Judá. No dice que se puso a llorar, no dice que se puso a defenderse, yo no he hecho nada, yo no soy así. No, ella no se está defendiendo. No está usando la forma humana. No está usando su inteligencia, su sabiduría. No, yo no soy esa mujer, yo soy una mujer buena. No, no se está defendiendo. Yo estoy encinta. Ustedes me van a matar. Pero yo estoy encinta del hombre del cual son estas tres cosas. Así resuelve ella. En su corazón tiene la fe. Ella sabe, yo estoy siguiendo la voluntad de Dios, no hay problema. Así me estén tildando, me estén juzgando, me estén menospreciando. ¿Qué dijo Judá? Sáquenla, quémenla. Quemen esa mujer tan mala, quémenla. Él está diciendo quémenla. Tiene que tener mucho temor y mucho miedo, me van a quemar, me van a matar. Y dice, momento, yo estoy encinta, no es, no, yo no estoy encinta, no, yo estoy encinta. No lo esconde, es la verdad, es la voluntad de Dios. No hay que esconder la voluntad de Dios. Por eso Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ella no esconde la voluntad de Dios, al contrario. Ella que dice, yo estoy encinta, la quieren quemar por la verdad. La quieren matar por la verdad. Y ella dice, pues es la verdad, yo estoy encinta. Es la verdad. No esconde la verdad. Habla la verdad, anuncia la verdad. Me van a quemar por la verdad. Yo estoy encinta. Esa es la voluntad de Dios. Ella no esconde la voluntad de Dios. Habla la voluntad de Dios. Aún está en peligro su vida. Pero es la voluntad de Dios. Yo estoy encinta, miren. Del hombre que yo estoy embarazada son estas tres cosas. Llévensela, estas tres cosas llévensela a Judá. Yo estoy encinta, no es mentira. Ella habla con la voluntad de Dios. No esconde la voluntad de Dios. Habla de la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad, ¿cuál voluntad? La voluntad de Dios, de Judá, tiene que nacer Cristo. Por Judá viene el sumo sacerdote que nos limpia el pecado para siempre. Yo estoy encinta. Eso no es mentira, es verdad. Esa es la voluntad de Dios. Tiene que nacer el sumo sacerdote que nos limpia del pecado de forma eterna. Y yo estoy siendo un instrumento para que se haga la voluntad de Dios. Yo soy un instrumento para hablar de la voluntad de Dios. Para que Cristo venga como el sumo sacerdote eterno que limpia el mundo del pecado. Yo soy solamente un instrumento, no más. Yo tengo que hablar de la voluntad de Dios. Ya que dice, yo estoy encinta. ¿Qué dijo Judá? Sáquenla, quémenla. Pero tiene la voluntad de Dios. Tiene el corazón de Dios. Pero ¿cómo la ven todos? ¿Cómo la ven? Como la que tiene la voluntad de Dios. La que está siguiendo el corazón. No, se ve todo lo contrario, pero a ella no le interesa. Lo único que le interesa a Tamar es, yo en este mundo voy a seguir la voluntad de Dios. Yo sé la voluntad de Dios. Y voy a hablar la voluntad de Dios. Yo estoy encinta. Del hombre que son estos tres objetos, yo estoy encinta. Lleven esto a Judá. Llévenlo. No empieza a defenderse. Yo estoy diciendo la verdad. No, ella no dice eso. Yo no soy ese tipo de mujer. Yo no estoy encinta. No, nada de eso.
Solamente dice la voluntad de Dios. Yo estoy encinta. Estas tres cosas, llévenselas a Judá. Eso es lo que ella dice, no más. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cristo tenía que venir con un cuerpo. Necesitaba un cuerpo para derramar la sangre. ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte. En el nuevo pacto se necesita también una ofrenda, pero esta ofrenda ahora es eterna, pero se necesita un cuerpo donde el pecado se deposite. Se necesita un cordero donde el pecado se ponga. Y se necesita un sumo sacerdote eterno que sacrifique esa ofrenda o ese animal que va a limpiar el pecado. En la ley era un animal. Aquí va a ser el Hijo de Dios, que se va a hacer como el Cordero de Dios. La Biblia muestra. La Biblia nos enseña. ¿Sí? Entonces, nosotros miramos. Tamar sabe, Tamar solamente que dice, lleven esto. ¿A quién? A Judá. Lleven, ¿sí? Luego, en el versículo, un momento. Vamos al 24, 25 dice. Pero ella cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira, ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá, ¿qué dice? Los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela a mi hijo y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que había gemelos en su seno. Y sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero, volviéndole a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre, Fares. Después salió su hermano, el que tenía se tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre, Sara. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 1, vamos a mirar Mateo capítulo 1, ¿quién aparece en la genealogía de Jesucristo? Mateo capítulo 1. ¿Quién aparece acá en el Evangelio? Mateo capítulo 1, versículo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Aquí está hablando de Mateo, pero ¿cómo aparece Mateo? La presentación de Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo. Nos va a decir la línea de quién? De Cristo. La línea de Cristo. En esa línea de Cristo vamos a ver cómo aparece. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. ¿A quién nos muestra aquí? Judá. Aquí aparece Judá. Dice el versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón, Esrón a Arán. Y de ahí empieza a ser toda la línea de la genealogía de quién? De Cristo. Pero aquí aparece de forma detallada en el versículo 2 y en el versículo 3 aparece Judá. Y Judá de Tamar. Judá, ¿con quién? Tamar. En la voluntad de Dios, Tamar tenía un plan. Dios tenía un plan con Tamar. A través de los hijos de Judá tenía que venir el Cristo. Los hijos de Judá no quisieron.
Judá tampoco quería darle a Sela, pero Tamar sabía, la voluntad de Dios es esa. A través de los hijos de Judá, primero pero no quiso, Onán no quiso, quedaba Sela, Judá no quiso. Tamar se dio cuenta, entonces tiene que ser con Judá, tiene que cumplirse la voluntad de Dios. Y Tamar siguió la voluntad de Dios. Aquí aparece claramente. Judá. ¿Y quién más aparece? Tamar. ¿De ahí quién viene? Cristo. Con esa genealogía que la Biblia muestra, ¿quién viene al final? Cristo. Cristo viene. Ahora, ¿nosotros qué podemos mirar? Se necesitaba que Tamar estuviera con Sela para que viniera Cristo, pero como Judá no quiso, Tamar dice, sí o sí hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces voy a estar con Judá. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. No es mi voluntad, no es mi pensamiento, es la voluntad de quién? De Dios. Esa era la voluntad de Dios. Y por eso entendemos en Hebreos capítulo 7, versículo 14, de que de Judá vino un sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Quién se opone siempre a Jesucristo? Satanás. Satanás se opone. ¿Quién siguió el corazón y la voluntad de Dios para que naciera esa descendencia de Judá, para que también de ahí saliera Cristo? Tamar, Tamar, Tamar. Tamar siguió el corazón de Dios. Tamar siguió la voluntad de quién? De Dios. Cuando Judá se dio cuenta que estaba haciendo, dijo, esta mujer es más justa que yo. La mujer que yo vi como vil, como una mujer tan mala, el que descubrió, no, no es así, estoy equivocado. Yo estoy equivocado. Eso descubrió quién? Judá. Yo estoy equivocado. Ella siguió el corazón de Dios. Ella siguió la voluntad de Dios. Muchas personas en este mundo están equivocadas. Si Dios no les da la gracia, no descubren el camino que es Cristo. No descubren el nuevo pacto que nuestro pecado quedó limpio una vez y para siempre. Descubrir que uno está equivocado es una gran gracia. Una gran gracia. Hay un ser en este mundo que nunca admite que está equivocado, el diablo. Nunca admite que está equivocado. Siempre piensa que sabe, siempre piensa que está correcto. Vive con un corazón arrogante. Nunca está equivocado, nunca. Que es una gran gracia descubrir, yo no tengo la razón. Yo soy equivocado. Tamar, para seguir la voluntad de Dios, tenía que descubrir algo. Si yo estoy con Judá, me van a matar. Y más, a escondidas, engañándolo. Engañándolo, él no es mi esposo siquiera. Él no es mi esposo. Él es el padre de los dos maridos que he tenido y que Dios mató. ¿Cómo voy a estar con el padre de mis dos maridos que Dios mató? ¿Cómo voy a estar con el padre de ellos? Humanamente no se entiende. No se puede entender. ¿Cómo voy a estar con el padre de mis dos esposos que Dios mató? Y más engañándolo a él, a Judá, y más pasándome por una ramera y esperando que me dé a su hijo, que es Sela, para que esté conmigo como debe ser. Pero ella hizo a un lado todo eso. El miedo de que sabía que le iban a quemar, le iban a matar.
Pero ella, ¿qué hizo? A un lado hizo su pensamiento, a un lado hizo su voluntad, su razón. Yo tengo la razón. Yo soy equivocada. Si la voluntad de Dios es esa, voy a seguir la voluntad de Dios. Yo no voy a seguir otra cosa, solamente voy a seguir la voluntad de Dios. Voy a unir mi corazón con Dios, no más. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Por seguir la voluntad de Dios, el corazón de Dios. Una mujer bendita aparece en la genealogía de Jesucristo, porque ella que siguió el corazón de Dios. Sin conocer el corazón de Dios, sin saber la voluntad de Dios, Tamar nunca hubiese arriesgado su vida de esta forma, porque no hay necesidad. Cuando ya murieron sus dos esposos anteriormente, Dios los mató. Tiene la tercera opción, que es Sela. ¿Para qué va a engañar a Judá? ¿Para qué? No hay necesidad de engañarlo. ¿Para qué va a hacer eso? Es el padre de sus dos esposos. Está esperando al tercer hermano, al menor. ¿Y va a hacer esto de esta forma? Como una ramera, engañándolo, acostándose con él, cobrando por acostarse con él. ¿Para qué va a hacer esto? ¿Para que la maten? No tiene sentido. Humanamente no tiene sentido. ¿Para que la maten? ¿Para qué va a hacer esto? ¿Para qué? Ella conoce la voluntad de Dios. Ella sigue el corazón de Dios y habla de la voluntad de Dios. Yo estoy encinta. Ella habla de la voluntad de Dios. Yo estoy encinta. No le esconde la voluntad de Dios. Habla la voluntad de Dios. Muestra la voluntad de Dios. Del hombre que son estas prendas, yo estoy encinta. Vamos a terminar Hebreos capítulo 10, que es la voluntad de Dios. Eso fue lo que Tamar descubrió. Tamar, la justa que siguió el corazón de Dios. La hija de Dios. Entonces, los que siguen la voluntad de Dios, ¿con qué se encuentran? Hebreos 10:10. Con ese versículo finalizamos. Hebreos capítulo 10, el versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre. ¿Qué somos? Santos. Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Una vez y para siempre. Por el sacrificio que hizo el sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, Jesucristo. Somos justos de forma eterna. Justos perfectamente. ¿Sí? Muchas gracias por escuchar esta noche. Con la gracia de Dios, continuaré con Génesis capítulo 39 o el capítulo en que vaya cuando Dios nos permita. Entonces, muchas gracias, que tengan buena noche.